En esta exposición hablaremos sobre la contracción muscular, fundamental para que nuestro cuerpo realice el movimiento. También explicaremos la fase eléctrica y mecánica, los tipos de contracción muscular y ejemplificaremos con algunos ejercicios. También explicaremos sobre el ciclo de estiramiento y acortamiento y su importancia con la actividad física. A continuación hablaré sobre las fases de la contracción muscular, un proceso fundamental de la fisiología muscular para comprender cómo un músculo logra contraerse. Este proceso se divide en dos etapas, la fase eléctrica y la fase mecánica. Primero voy a explicar la fase eléctrica, donde el impulso nervioso activa la fibra muscular, y luego explicaré la fase mecánica, donde esa señal eléctrica desencadena la contracción del músculo. Fase eléctrica. Todo comienza cuando un impulso nervioso, o también llamado potencial de acción, se genera en una motoneurona y viaja hasta el axón, hasta llegar a la unión neuromuscular, que es el lugar donde la neurona comunica con la fibra muscular. En este momento todavía no hay contracción, únicamente está llegando la señal eléctrica. Cuando el impulso nervioso llega hacia el axón, provoca la liberación de un neurotransmisor llamado acetilcolina. Esta libera la hendidura sináptica y se une a los receptores específicos ubicados en el sarcolema, que corresponde a la membrana de la fibra muscular. Bueno, la unión de la acetilcolina con sus receptores provoca la apertura de canales catiónicos, así permitiendo principalmente la entrada de sodio al interior de la fibra muscular. La entrada de sodio produce un cambio en la carga eléctrica de la membrana, llamado despolarización. Si este alcanza el umbral necesario, se genera un potencial de acción en la fibra muscular. Bueno, este potencial de acción se propaga rápidamente por todo el sarcolema, llevando así la señal eléctrica a lo largo de toda la fibra muscular. Además de propagarse en el sarcolema, el potencial de acción penetra al interior de la fibra muscular a través de los túbulos T, permitiendo que la señal llegue hasta las estructuras internas del músculo. Con esto finaliza la fase eléctrica, ya que el impulso nervioso ha logrado activar la fibra muscular. Y ahora vamos a comenzar con la fase mecánica, que es en la que la activación permitirá que el músculo se contraiga. Cuando el potencial de acción llega a los túbulos T, estimula al retículo sarcoplasmático, que libera grandes cantidades de calcio al citoplasma. Este calcio se une a la proteína llamada troponina, provocando que la tropomiosina se desplace y deje los sitios de unión de la actina. De esta manera, la miosina ya puede unirse a la actina para iniciar el proceso de contracción muscular. Las cabezas de la miosina se unen a la actina formando los llamados puentes cruzados, utilizando así la energía proporcionada por el ATP. La miosina tira de la actina hacia el centro del sarcómero. Este movimiento produce el deslizamiento de los filamentos de actina sobre la miosina, lo que se acorta del sarcómero y genera finalmente la contracción muscular. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de contracciones musculares. En primer lugar está la contracción concéntrica, que ocurre cuando el músculo se acorta para generar movimiento. Unos ejemplos: cuando me levanto al realizar una sentadilla, cuando levanto una mancuerna para realizar un curl de bíceps, o en mi caso, que practico básquetbol, al realizar un salto vertical. En segundo lugar está la contracción excéntrica, que básicamente es todo lo contrario a la contracción concéntrica. En este caso ocurre cuando el músculo se alarga mientras controla un movimiento. Pongo el mismo ejemplo de antes: al bajar de una sentadilla, al bajar la mancuerna en un curl de bíceps, o en mi caso al aterrizar después de realizar algún salto vertical. Y por último está la contracción isométrica, que ocurre cuando el músculo trabaja sin generar ningún movimiento. Unos ejemplos serían mantener una plancha o realizar una sentadilla estática contra la pared.
el ciclo estiramiento-acortamiento, o más conocido como SEA. Es una función biomecánica y neuromuscular en la que un músculo se estira activamente justo antes de acortarse de forma explosiva. Este mecanismo natural permite generar mucha más fuerza y potencia en que una contracción muscular aislada. Bueno, las fases del ciclo estiramiento-acortamiento son 3. Fase de carga, donde se realiza una fase excéntrica. Bueno, ahí el músculo se contrae mientras se produce un estiramiento. Fase de acoplamiento, fase de transición isométrica, fase de descarga, donde se realiza una fase concéntrica y de rebote. En conclusión, vimos que la contracción muscular se produce durante dos etapas simultáneamente, la fase eléctrica y la fase mecánica, siendo la fase eléctrica la parte donde el organismo envía una señal nerviosa hacia los músculos, pasando a generar la fase mecánica donde se realiza la contracción muscular. También podemos concluir que las contracciones musculares son procesos fisiológicos donde el músculo genera tensión para generar movimiento o mantener posturas. Dentro de estos tipos de contracción muscular existen las contracciones excéntricas, concéntricas e isométricas. Ciclo de estiramiento y acortamiento, el mecanismo que une los tres tipos de contracciones musculares. La fase excéntrica, que es donde el músculo y las fibras musculares se estiran generando energía elástica, pasando después a la fase isométrica justo antes de liberar esa energía, para pasar a la fase concéntrica, que es donde el músculo se contrae y libera la energía elástica generada en la fase excéntrica.